unos ténabaris, unas sonajas, o cuando escucha el Dios, Samchania que chamaleya, que turi, tu su paligoita, yo, ania, guapo, pa' calalea, vitecuse. Escuchan esa vibración de ese tono al hablar de un lloreme, o al cantar, o al verlo bailar, y sienten que su memoria ancestral vibra y recuerda algo, no saben qué, pero recuerdan algo. Hay un recuerdo ancestral. Ahora sabemos que la ingeniería de la genética le llama memoria celular. Hay una memoria celular. Ya lo traemos todo. Bonita mañana, en la bonita tarde o en la bonita noche, a la hora que nos estén viendo, nos estén escuchando, les queremos dar las gracias por estar con nosotros. Siempre agradecidos con la vida por esta oportunidad, agradecidos con las personas que hacen posible que esto suceda y por supuesto por nuestro invitado que el día de hoy viene a compartir con nosotros un pedacito de su lado humano aquí en el podcast con el profe. Iniciamos. Damos entrada a este capítulo. Nos encontramos ante la presencia de un señorón, de un personaje que para las personas que no lo conocen van a tener la oportunidad a través de este video, de este podcast, de conocerlo. Él es Leonardo Yáñez Juárez. Bienvenido, señor. Muchas gracias, qué bonita presentación del programa, me gusta mucho. Sí, sí, sí. Se nota, se respira luego el lado humano del que estábamos hablando hace un momento. Sí. Así es, mi nombre es Leonardo Yáñez Juárez. Aunque, fíjate, te voy a decir algo. De hecho, mi nombre es Venado y algunos me conocen como Leonardo Yáñez. El venado, ¿no? Sí, mucha gente así me conoce por este sobrenombre, por este mote. Sí. El venado me dicen. El venadito me decían algunos viejos todavía me dicen el venadito, me conocieron niño y todavía me dicen así, venadito. Sí. Una de las razones por la que el día de hoy está con nosotros Leonardo, él es un promotor, ¿no? O cómo le podría llamar. Pues mira, hace un momento también hablábamos de las identidades y los humanos tenemos una identidad para cada ocasión. En este momento pudiera yo tener la identidad de un promotor, de un gestor cultural, del intérprete de la danza del venado, del ejecutante de la danza del venado, pero llego a casa y luego me pongo la identidad de papá, de esposo, de vecino. Salgo a la ciudad y soy un ciudadano. Entonces, en general, yo me autodetermino, como decías hace un momento, como un alma inquieta, como un buscador, como alguien que siempre ha estado buscando. Y parte de esa búsqueda, en ese trabajo, llegó a mí todo esto que es la cultura indígena, la danza del venado, llegó como parte de esa búsqueda. Cuéntanos un poquito de su historia, Leonardo. Un poquito de la historia, quién es Leonardo, cómo fueron sus inicios, quién era antes de, y llegamos a este punto con el que estamos iniciando en este momento. Bueno, para hablar de quién es Leonardo o quién soy, quiénes somos, siempre creo que tenemos que referirnos a nuestros ancestros, a nuestros precursores. Mira, la mayoría de la gente de Culiacán no es de Culiacán. La mayoría de la gente de Culiacán es gente que nuestros ancestros llegaron de la sierra de Durango o de Chihuahua. Más o menos en los años 40, cuando la Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial y en ese momento en Culiacán se estaba construyendo, en esa época, la, la presa Sanalona. Se corrió la voz por toda la sierra que en el Valle de Culiacán había mucho dinero porque había mucho trabajo. En ese momento se estaban acabando los minerales, las minas de todo ese lugar de la sierra de donde es nativo mi padre, de un lugar que se llama Otaes Durango.
Ahí se acabó el trabajo y todas estas familias emigraron, se vinieron caminando por una ruta que ellos, los viejos, decían que venían por Bánome, El Cantil, Cozalá, Culiacán. Unos se quedaron aquí en Culiacán y otros se fueron a Mexicali, otros se quedaron en Costa Rica y en El Dorado. Esa es por la parte paterna. Por la parte materna, mi madre fue criada en un municipio indígena que se llama Cajeme, en Sonora. Sonora. Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme. Mi padre trabajaba aquí en Culiacán, logró tener trabajos en una arrocera. Antes en Culiacán se sembraba arroz. Ya hace muchos años se dejó de sembrar arroz. Los cultivos van variando, van evolucionando de acuerdo a los requerimientos y necesidades económicas del país, de acuerdo a la planeación. Terminaba la zafra de arroz y se iban siguiendo la zafra del algodón. Y allá en Obregón, conoció a mi madre. Y ahí mi madre se vino con él. Y aquí en Culiacán se casaron y nacimos nosotros, mis hermanos y yo. 1968, el 11 de septiembre nací yo. Nací en una colonia que era en aquel entonces muy precaria, una colonia de la orilla. Se llamaba la Colonia Ejidal. Ahora, después de la creación y construcción del gobierno del estado, del Palacio del Gobierno, a ese lugar se le llamó Los Pinos. Y fue evolucionando, creciendo, y hoy pues es una colonia pues que no es nada periférica, con todos los servicios, pavimento, agua, luz, teléfono. Y ahí me fui creando. Pero hay un asunto que yo considero que fue determinante para que, para que yo viniera a dar estos caminos de la cultura indígena, de la cultura nativa, de lo rural. Yo veía que por parte de la familia de mis padres, pues había ciertas costumbres que eran rurales. El uso de algunas palabras. Mi madre, pues completamente nativa de ahí de Cajeme, usaba muchas palabras que aquí en Culiacán se usaban también, pero que eran reminiscencia de un pasado. Y yo siempre me pregunté, bueno, ¿de dónde viene toda esta forma de hablar, de expresarse, incluso de vestirse? ¿Por qué usan el paliacate como si fuera un accesorio de la ciudad, cuando ya no vivimos en el campo, no vivimos en el rancho? Y cada vez que íbamos a visitar a otros parientes, a otros familiares que vivían aquí que era ir muy lejos, era un día de viaje porque agarrábamos un camión urbano, caminábamos muchos kilómetros, atravesábamos un lugar que le llamaban las Quintas de Mango, que ahora es las colonias Las Quintas, y seguíamos adelante y luego atravesábamos un río, a veces a pie, dependiendo del caudal, a veces en canoa, o a veces mi tío Nicolás Yáñez venía por nosotros en una carreta jalada por caballos. Y nos quedábamos ahí 1 o 2 o 3 días en un lugar que se llama La Limita de Itaje. Era un rancho lejísimos, de muy difícil acceso. Se tomaba agua del pozo, se usaba agua de noria, se hacía capirotada en hornos tradicionales, pan de mujer. Entonces, bueno, pues con todos estos elementos que te cuento fuimos creciendo, como algo natural, como algo cotidiano, como algo familiar, de costumbres. Cuando se viene estudiar el kinder, la primaria, en 1975, a la Colonia Ejidal, va un grupo de pantomima, de teatro, de danza folclórica, de danza contemporánea, pintores, jardines del arte, maestros de danza, promotores, gestores culturales, llegan y ponen muchas sillas, cientos de sillas azules, un escenario, montan un escenario en la calle, entre el piedrero y entre los arroyos, montan un escenario y ponen un logotipo atrás que decía Difocur, la Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional. Era un programa que encabezaba una hija
de don Alfonso Genaro Calderón Velarde, el gobernador que estaba en ese momento, habían creado el Difocur para esto, precisamente para llevar cultura, para promover tradiciones entre la población del medio rural campesino y del medio urbano mestizo. Y pues me tocó ver ahí la danza del venado. Danza del venado que yo ya había visto en Cocorip, en Bicam, en Potam, comunidades, centros ceremoniales a los que mi familia de Obregón, mi familia de Cajeme, me llevaba no como un acto de investigación cultural o como de promoción o gestión cultural o para difundir la cultura, no, me llevaban porque eran sus costumbres ir a la fiesta tradicional de Semana Santa, a la fiesta tradicional del Día de la Virgen. Y yo allá veía en estos centros ceremoniales lloremes yaquis, miraba la danza del venado. Cuando veo aquí en Sinaloa digo, ah caray, aquí también hay danza de venado. Muchos años después en mi carrera profesional nos enseñaron los maestros de investigación de campo, de investigación de técnicas documental, nos enseñaron pues que la comunidad Yoreme era una comunidad muy grande que habitaba en el sur de Sonora y norte de Sinaloa. Y entonces comprendí lo que decía don Alberto Sinagagua Montoya, el gran historiador de Sinaloa, decía que Sonora y Sinaloa éramos una misma cosa. De hecho, tiene un libro que se llama Afinidades entre sinaloenses y sonorenses. Fíjate, es tanto que somos una misma cosa que antes del 13 de octubre de 1831, Sonora y Sinaloa eran un solo estado, era el estado de Occidente. En ese estado de Occidente habitaban pimas, guarijíos, mayos, yaquis. Cuando se hace esta división geográfica y política, en Sonora quedan mayos, lloremes mayos, lloremes yaquis, y en Sinaloa quedan lloremes mayos. Entonces, esto fue lo que aprendimos después y que fuimos experimentando una vez que nos fuimos acercando a la comunidad lloreme. Tengo yo un personaje que se llama, digo un personaje, porque es un personaje dentro de esta gran región cultural, Lloreme Mayo y Lloreme Yaqui. Se llama Bernardo Esquer López. Afortunadamente, él es mi padrino y él vio que tenía inquietudes de aprender la lengua, de aprender la danza, cosa que yo ya había investigado en las escuelas de danza. Yo ya había experimentado estar en un taller de danza infantil en el DIF cuando estaba pequeño. Mi madre me llevó a estos talleres. Ya había experimentado estar en pintura, en grabado, ya había estado en atletismo, ya había estado en entrenamientos de acondicionamiento físico. Pero mi padrino dijo, hey, ¿tú quieres aprender el venado? Sí, sí, padrino, me gusta la danza del venado, yo quiero ser venado. Me atrae, me apasiona. Ah, está bien, me decía. Lo que pasa es que tú ya lo traes en la sangre, dice. Y es justo lo que tú sientes. Eso que me platicabas ahorita. A ver, hay personas en Culiacán o en el medio urbano mestizo que no tienen nada que ver aparentemente con la comunidad Lloreme. Sin embargo, su fenotipo, su rostro, su sangre, su corazón, su alma vibra cuando escucha un tambor, cuando escucha unos ténabaris, unas sonajas, o cuando escucha el Dios, semchania que chamaleya, que turi, tu su paligoita, yo, ania, guapoyecate pa' calalea, vitecuse. Escuchan esa vibración de ese tono al hablar de un lloreme, o al cantar, o al verlo bailar, y sienten que su memoria ancestral vibra y recuerda algo, no saben qué, pero recuerdan algo. Hay un recuerdo ancestral. Ahora sabemos que la ingeniería de la genética le llama memoria celular. Hay una memoria celular. Ya lo traemos todo. Todo eso que queremos ser, ya somos.
Esa parte me gustó mucho de este programa, el concepto, el lado humano del personaje, el lado humano del individuo, porque el individuo, todo lo que hace, y todo lo que yo he hecho y todo lo que han hecho mis padres por mí, lo hicieron por amor, lo hicieron con amor. Y bueno, yo todo esto que he buscado y que he hecho es precisamente por eso, por amor al recuerdo ancestral, por amor a mi vida, con esas ganas de no perderme y con ese ego que por otro lado me decía que no quería ser ordinario, que quería ser algo extraordinario, algo, algo diferente. Claro que con el paso del tiempo, pues leía a Don Miguel Ruiz, este libro tan famoso en décadas pasadas, el de los cuatro acuerdos, que decía que había que domesticar al ego, porque el ego te puede llevar muy lejos, pero allá te va a dejar solo. Hay que trabajar con esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y por qué lo quieres? ¿Por qué lo deseas? Sí, fíjese, perdón que lo interrumpa. Sí, adelante. Le comentaba, ¿no? Que tengo ese sentimiento de querer aprender a bailar la danza. Ujú. Durante, pues, parte de mi infancia, me gustaba mucho bailar. Pero en aquel entonces, ah, bailaba lo que le llamaban rap, ¿no? Ese Ujú. tipo de baile bailaba, ¿no? Pero al final de cuentas seguí creciendo y después de bailar rap me gusta bailar cumbia, me gusta bailar salsa, me gusta bailar rock and roll en las fiestas y me encanta el bailar. Ok. Pero esta partecita que tengo en mi interior que tiene que ver con esa identidad de la danza del venado, no sé de dónde. Mira, eh, yo también, en mi infancia, en mi primera adolescencia, yo también quise bailar. En aquellos años había una corriente cultural que se llamaba Cholo, cholos. Y luego ser grafitero, que también era como una forma de identificarse algunos jóvenes, pero eran señalados. Los cholos eran señalados, los grafiteros eran señalados. Entonces yo busqué la idea de no identificarme con eso, porque quería ser buen hijo, quería ser buena persona, quería ser obediente como socialmente, como miembro de una sociedad, pues quería ser obediente. Y quería salvarme, porque yo regularmente miraba que los niños que andaban grafiteando, que andaban de cholos o delinquiendo, pues finalmente no terminaban bien. Entonces yo quería como salvarme. Entonces yo también usé la danza, usé la actividad cultural, la actividad artística, como una tabla de salvación. Y gracias a ese llamado que sentía, gracias a ese llamado que sentía, fue que canalicé mis inquietudes en la danza y en el deporte. Es bien necesario, es muy, muy importante que si quieres bailar, que si quieres hacer una buena danza, una buena interpretación, pues estés bien dormido, bien cultivado y que estés bien entrenado. Y si tú quieres bailar la danza del venado, si tú quieres hacer la danza del venado algún día, pues qué bonito, porque seguramente le vas a dar la oportunidad a tu memoria ancestral de recordar lo que ya eras, lo que ya eres y lo que seguramente seguiremos siendo como mexicanos. Los mexicanos, como nación, somos un país, somos una república, somos mexicanos. Pero ya lo han dicho muchos políticos y lo han dicho muchos indigenistas como Guillermo Bonfil Batalla, por mencionar alguno, uno de los más importantes. México son muchos Méxicos. México es el crisol de las culturas. México es un país pluricultural y por lo tanto es pluriétnico. ¿Qué significa? Que México somos muchos Méxicos. La gente de Chiapas es gente que es mexicana, pero es bien diferente a nosotros.
La gente de Jalisco tienen afinidades con nosotros por pertenecer en algún momento al occidente, pero no somos iguales culturalmente, nuestras identidades son diferentes. Sin embargo, la gente de Sonora y la gente de Sinaloa somos gente muy similar y somos inteligibles en nuestra propia cultura, es decir, nos entendemos. Nos gusta la carne asada, nos gusta la machaca, nos gusta la danza del venado. Incluso en nuestro español, el español que hablamos en las ciudades, en Hermosillo, en Culiacán, en Los Mochis, eh, en Guasave, utilizamos muchos lloremismos. Por ejemplo, no sé si hayan escuchado en alguna ocasión cuando una mujer está expulgando a su niña o la está peinando y le dice, hey, no te buigas. Quiere decir, hey, no te muevas. Pero buite es el verbo moverse en Yoreme. Buite, buite, muévete, muévete. No te buigas es no te muevas. Ese es un yoremismo integrado al español. En la mañana decíamos que hay muchas palabras que decimos y no sabemos cuál es el origen. Pero por ejemplo hay una palabra que nosotros usamos mucho. Por ejemplo, en un diálogo cotidiano de Culiacán, los plebes andaban chiroteando bichis en el Breñal. Y a lo mejor nosotros lo entendemos muy claro. Sí, sí. Para mí es muy fácil comunicarme con alguien como tú, que eres culichi, sí, y entiendes perfectamente lo que quise decir. Pero, por ejemplo... Los plebes andaban chiroteando. Sí, bichis. Los plebes andaban... O sea, los plebes andaban en el río, andaban bañándose y jugando muy contentos. Algo así quise decir, sí, ¿verdad? No, chiroteando entre es como jugar, y pues. el río. Pero andaban bichis. Bichis viene de un origen yoreme. Por ejemplo, bichoro. Bicholo también. Bichoro es traer el miembro afuera. Bichi puede andar sin ropa. Andar sin ropa, ajá. Bichoro o bicholo. Así decimos. O bichi, que se ha ido acortando. Bichoro o bicholo. ¿Por qué? Porque la gramática de la ortografía yoreme establece, entre otras reglas, que la L y la R pueden usarse indistintamente. Yoreme o yoleme. ¿Por qué la diferencia? Bueno, yoreme es el de uso cotidiano y yoleme es para un léxico de prestigio o para un lenguaje poético o artístico. Por ejemplo, yoreme es una persona y segua yoleme quiere decir que es un hombre que representa toda la naturaleza en un lenguaje poético. Muy bien. Mazoyigua. Mazoyigua es la danza del venado. Y Napo mazoyilero. Yo soy venado, yo soy danzante de venado. Mazoyigua, danza de venado quiere decir. Sí. Yeye es el verbo bailar o danzar. Yeye, maazo es venado. Okay. Leonardo, ¿estudió en alguna escuela de aquí de Culiacán la parte artística? ¿Entró a Ardifocur o...? Bueno, te digo, mis padres afortunadamente desde muy pequeño, desde el kinder, me tuvieron en escuelas, aparte pues del kinder, de la primaria, la secundaria, la preparatoria, aparte siempre estuve en talleres. Mi primer maestra de danza fue la maestra Tania Lascano, en el kinder. Media hermana de Elsie Cota, una reconocidísima maestra de danza, promotora y autora de libros de la danza. En la primaria estuve en un taller de danza también, en el DIF. En la secundaria también, en un taller, en un ballet de Difocur. Y en los años 80 se creó una escuela muy importante, muy importante, porque ha formado quizá a la gran mayoría de los maestros de danza de educación artística en Sinaloa, y ahora con grados de maestrías, doctorados y varios posgrados y especialidades. Ahí estudié yo, se llama Escuela Superior de Ciencias y Artes
Mukila Mazo. Mazo. Una gran escuela, un gran maestro. Yo con el paso del tiempo supe quién era mi maestro. Realmente lo admirábamos mucho. En un momento dado le teníamos miedo, un respeto muy grande y admiración. Un maestro que estudió 2 carreras también él. Él estudió educación física en el colegio militar y estudió educación artística en la Escuela Nacional de Bellas Artes y bailó con el Ballet Nacional, con el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, con el Ballet de México. Entonces era un personaje, eso lo supe hasta después. Cuando eres un niño, cuando eres un joven, pues es tu maestro. De ese calado tuvimos muchos maestros, todos los maestros que tuvimos. Nosotros tuvimos clases de etnología, de coreografía, maquillaje teatral, danza contemporánea, danza folclórica, eh, muchas clases, paleografía, etnomusicología, etnodanza, etnoinvestigación. Entre otros maestros te puedo mencionar uno de mis maestros, así de manera cotidiana, del que nos daban cátedra, Rina Cuellar, eh, Pedro Carrión, Otón Echevarría, el maestro Manuel Chino Flores. Te estoy hablando personas quizá jovencitas o, o jóvenes todavía como tú. Yo creo que no los ubican, pero gente de mi edad o más o de edad más avanzada saben que estoy hablando de personajes muy muy importantes, muy iconográficos, muy emblemáticos de la cultura en el noroeste de México. Miguel Esparza Blancas y así una gran lista de maestros que eran artistas, que eran conferencistas, que eran miembros de conservatorios, que eran miembros de seminarios permanentes sobre cultura. Y pues me siento bien satisfecho y con la mejor forma que se quiera entender, orgulloso de esa formación. Esa formación creo que para mí fue lo que me salvó y me sigue salvando. Para, para eso, pues, para ser mejores, para ser mejores. Porque mira, hay artistas que dicen, yo no pinto para nadie, yo pinto para mí. Si se quiere vender la obra, que se venda. Un poco de soberbia, ¿verdad? Yo, honestamente, he tratado ahora de ser más sincero y decir, yo bailo para que tú me veas bailar, para yo provocar en ti algo, un recuerdo ancestral, para que disfrutes. Mi obligación como artista es hacerte disfrutar, que te sientas a gusto, que te sientas bien, que haya un espejo, que haya un reflejo. Y luego escribo sobre la memoria cultural de Sinaloa, sobre mi memoria, sobre mi pasado, para que quede huella, para dejar un registro. Yo les decía hace un momento, a mí a todas las entrevistas, ahora esta nueva modalidad de podcast, yo a todos les digo que sí y voy a todas las entrevistas. En YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales hay entrevistas mías, hay danza del venado donde estoy interpretando yo. Muchos de esos no los conozco, pero es porque trato de compartirlo, porque mira, al final, lo único que va a quedar es tu legado, es tu legado. Y muy en el fondo de cada persona existe un deseo de trascendencia. Yo sí quiero hacerlo para los que, como un homenaje y un reconocimiento para mis precursores, para todos aquellos, mis maestros, los que influyeron en mí, para mis padres, para mis tías, mis tíos, mi familia, donde yo pertenezco, de donde yo vengo. Es para ellos mi trabajo. Quizá en un momento me llenaba de vanagloria, pero ahora me siento contento, me siento feliz de estar haciendo cosas para los demás, porque me hace sentir bien eso. Y en el fondo, yo quiero dejar huella, quiero dejar una firma, quiero dejar una rúbrica,
Dice el dicho que para trascender hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Esas tres cosas ya las hice físicamente. He sembrado muchos árboles, he tenido varios hijos y estoy escribiendo un libro. Pero esa es una metáfora del dicho. La verdad en el fondo lo que significa es que dejemos huella en los demás, de cosas bellas de lo que somos o de lo que podemos ser. ¿Qué siente en el momento? Venga, estoy con un sentimiento, ¿no? O sea, me está transmitiendo y volteo a ver el vestuario y, y me lo imagino bailando, ¿no? Para las personas que nos están viendo, busquen videos de Leonardo Yáñez en YouTube bailando la danza y lo van a encontrar, ¿no? Entonces, ahorita nos va a explicar un poquito cuál es el significado, ¿no? Al momento de estar bailando, pero primero quisiera que me contara qué siente al momento de empezar a cambiarse, de ponerse el vestuario. Hay una parte dentro de su corazón que se identifica, ya me lo ha dicho que sí, ¿no? Pero vaya, dígame qué es lo que siente en su Sí. interior al momento de estarse Mira, cambiando. esta pregunta es una de las preguntas más recurrentes y que nunca puede faltar por parte de un periodista. Pero no solamente me la han hecho a mí, se la han hecho al actor, se la hacen al pintor, se la hacen al bailarín y me la hacen a mí como danzante. Y a veces uno aprende a inventarse un concepto eh, y lo dices ya como una frase hecha. Sin embargo, la verdad es que nadie te va a poder decir lo que el intérprete está experimentando en ese momento. Científicamente está comprobado que cuando una persona tiene actividad física y artística y sobre todo se interactúa con la música y con los demás humanos, se empiezan a secretar neurotransmisores, dopaminas, serotoninas, oxitocinas, y empiezas a sentir una sensación de placer, una sensación de superpoderes, una sensación de magia. La psicología le llama sugestión. Empiezas a sugestionarte. Pero yo le llamo inspiración, que quiere decir espíritu. Me siento en espíritu. Ya no es mi cuerpo, sino que es mi espíritu, Su esencia. mi esencia, mi sustancia, lo que empieza a trabajar y a actuar con toda esa información, con el contexto, con el impacto y sobre todo con la comunicación que tienes con el otro, con el espectador. Yo hay ocasiones en que me pongo, digo yo, voy a pegar una ensayadita, voy a ensayar. Pongo el aparato, me pongo el ajuar, y tengo espejos aquí, tengo espejos acá. Ya ahora es muy fácil, todo el mundo podemos tener nuestro propio estudio, nuestro propio salón de danza. Bueno, para mí ya ahora es fácil todo esto. Ya tengo acceso a todo esto. Y digo, voy a bailar. Y bailo y hago danza. Pero de repente es tanto el placer o es tanta el viaje, es tanto el viaje hacia el interior o la proyección hacia el exterior, hacia el universo, hacia tu propio universo, que te olvidas que era un ensayo y empiezas a disfrutar y hacer eso que decimos nosotros, hacer magia. Cuando uno está bailando en la comunidad Yoreme y el espectador está ahí,
Hacer magia es hacer que la gente, cuando hagas un movimiento, la gente se le enchine el cuero. O cuando haces alguna persinación, alguna adoración en el altar, y haces esto, de repente que una viejita lo haga igual que tú, y que empiece a tener una conexión y una comunicación contigo, y que alguien por allá, sin poder explicarlo, sienta ganas de llorar. Entonces, ¿a esto cómo le puedes llamar? ¿Cómo explicas todo este sentimiento? Se llama magia. La magia que solo el arte puede hacer. ¿Y quiénes somos capaces de hacer arte? Nomás los humanos. No hay nadie más que sea capaz de percibirlo. No hay nadie más. Cuando vamos a ver el mar, vemos que el mar es hermoso, que es bello, que hace olas, que expide olor a sal y a yodo, y que es bella su brisa. Y le decimos nosotros, mar, qué bonito eres, qué grande, qué magnánimo eres. Gracias, mar. Y el mar, no le importa que yo lo reconozca. Sí. Él sigue haciendo olas y sigue siendo tan grande como siempre había sido. Entonces, y va a seguir siendo así. Él es el mar. El único que es capaz de ver lo hermoso que es el mar soy yo, el humano. Ah, bueno, cuando tú eres capaz de provocar este sentimiento en el otro, quizá el otro con su aplauso, con su reconocimiento pueda decir, este es un artista. Y eso es lo que se siente. ¿Cuál es el significado de la danza? ¿Tiene Sí, tiene un significado originalmente. Mira, en, en Sudamérica, vamos a ir a un lugar muy específico. En la región andina, ahí hay un ave que se llama el cóndor. Es un pájaro, un ave enorme, grande, que es muy bella y que es admirada por su forma de planear y de volar. Es tan bella, tan grande, que es admirada. Era admirada por los nativos de ese lugar, de esa región, de esas épocas. Tan admirada por su perfección de vuelo, por su mirada, por su integridad, por ser un ser tan completo que se le rinde culto. Es más, hasta una pieza musical hermosa que ha trascendido en la vida que se llama el cóndor El pasa? Cóndor Pasa, una pieza tan hermosa inspirada en esta cultura Sí, sí, sí. andina. Porque ese era el animal que había ahí. El hombre siempre ha querido igualarse a la naturaleza, ha querido controlarla, pero no puede. Entonces se conforma con imitarla. Eso mismo pasa con los indígenas de Norteamérica. Ahí un animal que se llama, que es igualita, pero más pequeña, pero no deja de ser magnánima por su vuelo y su perfección de vista y para cazar. Es el águila blanca. El águila blanca, hay personas que así se llaman allá, águila blanca. Y hay danzas para águila blanca, hay vestuario para águila blanca, hay comunidades indígenas, regiones culturales que le rinden culto al águila blanca. Bueno, de esa misma manera, en esta región cultural del Yoreme Yaqui, del Yoreme Mayo, habita un venado. En Sonora, el venado Bura, que es un venado muy grande, que es el que habita en esa región. Y en Sinaloa, el marichi, que es un venado pequeño. Mazo. Y lichi, pequeño. Marichi, venado pequeño, quiere decir en Yoreme. Entonces, el Yoreme en aquellas épocas, en la primigenia, cuando recién llegaron a estas regiones y se instalaron esta población,
vieron al venado como un ser perfecto, con una capacidad hermosa para moverse, por su estética de movimiento, por su perfección, y sobre todo ser un animal que no causaba daño a ningún animal del entorno, del ecosistema. Solo participaba en el ecosistema como parte de esa belleza natural que era el Huya Anya. Huya Anya es el monte o la naturaleza, pero también es el dios, el espíritu del monte al que se le rinde culto, donde el venado es la deidad máxima que representa a Huya Anya, la danza o el culto a los montes. Entonces el hombre lo ve y lo admira y le inventa y le crea una danza y un culto. Entonces la danza del venado es a través del movimiento, a través de la danza, contar historias y pasajes del venado cuando anda en el Huya Anya, cuando anda en el monte. Eso es la danza del venado. Y hay tantos momentos del venado en el monte se pueden representar. Es exactamente el número de cantos que hay para el venado. Está el momento del amanecer, se tocan y se cantan cantos del amanecer, donde el venado interactúa con la salida del sol, interactúa con el crepúsculo. Si el venado ve caer el sol, ese momento poético, el músico, con una capacidad de improvisación, en ese momento crea unos versos y canta. Y el danzante que está enfrente de los músicos, con su capacidad de improvisación y su lenguaje corporal, va a ir recreando ese momento para describirle a todos los espectadores lo que el músico les está cantando y lo que en ese momento se está viviendo en el contexto del lugar donde se está interpretando la danza. Hay un son que dice, a mí me parece hermoso. Yo yo vampo huechila, yo vampo huechila, yo mumu, yo vam mama luachi huechilo. Dice que va un venado, va caminando, buscando un aguaje, buscando agua, un charco, una laguna de agua, y el venado encuentra una laguna y en la orillita se acerca y bebe agua. Pero al beber agua, mientras está pegando un trago, voltea y quiere volver a tomar agua y ve una abeja que está en la orilla, de esos insectos que se ponen en la orilla del agua. Ve una abeja que está haciendo con las alas así. Entonces, el músico está recreando ese momento cuando el venado va a tomar agua y está la abeja. Entonces, el danzante con su lenguaje corporal tiene que hacer eso. Yo vampo huechila, yo vampo huechila, yo mumu, yo vam, mama lo huechilo. Ah, Eso es la danza del venado. Este es un momento. sí. Entonces está comprendida por momentos desde el amanecer hasta el atardecer, anochecer. Hay celebraciones que duran una noche. Regularmente casi todas las fiestas, las celebraciones, le digo fiestas porque así le llaman los lloremes. La fiesta, la pasco, la pascola. Pascola quiere decir la fiesta vieja, la fiesta antigua, la celebración de antes. En cada celebración, quiero decirte que es muy importante para toda la comunidad, porque en cada celebración se cuentan historias fundacionales de ellos como nación, de ellos como pueblo, ¿sí? Eh, Cuando recién me integré a bailar en las comunidades indígenas, había cosas que no entendía.
y mi padrino me fue explicando. De hecho, hay un monólogo que se llama El Canario, Canáriame, que es donde el Pascola Mayor, que es el personaje, el jefe de la fiesta, digamos, dice de dónde vienen, cómo llegaron ahí como nación, como pueblo. Y entonces, cada parte de la fiesta no puede entenderse sin la otra. Es decir, cada personaje, tanto el Pascola, los músicos, los rezadores, las cocineras, el público espectador, los danzantes de Pascola, de venado, de matachín, de judío, de coyote, todos tenemos dentro de la fiesta un papel muy importante, todos. La cruz es un personaje, el café es un personaje, todos cuentan una historia, todo representa al pasado, todo representa el presente y todo representa el futuro. Ahí está todo, en la fiesta. Ahí está el aprendizaje. Por eso la importancia de que las costumbres y las tradiciones permanezcan lo más apegadas a la esencia, a la sustancia de lo que fue. Porque eso es lo que somos actualmente y como te decía, seguro es lo que vamos a seguir siendo como mexicanos, nosotros como sinaloenses. Eso es que muy a pesar de esta globalidad que se pensó que nos íbamos a perder como individuos, al contrario, nos ha ido fortaleciendo nuestra identidad como individuos en esta globalización. Nosotros, a pesar de que podemos estar en Francia, en Europa, en Inglaterra, al mismo tiempo que estamos aquí haciendo este podcast, a pesar de eso, nosotros somos sinaloenses, somos culichis, soy danzante de venado y tengo una identidad. Y eso es bien importante. ¿Por qué es importante tener una identidad? Porque cuando tú ya tienes una identidad, tú ya sabes quién eres. Ya no andas imitando al otro. Ya no quieres ser lo que no eres. Ya eres tú y tu pasado. Ya eres tú y tu presente actual. Ya eres tú y la visualización de lo que quieres construir para tu futuro. Por eso es importante la identidad. Por eso la importancia de los factores identitarios como nación, como pueblo, como sinaloenses. Eso es bien importante. ¿Pudieras contar un poquito de lo que es el vestuario que utilizas tú para la danza del venado o el vestuario que se utiliza en la danza del venado? El vestuario, pues mira, es un pantalón de manta a la rodilla, una camisa de manta, paliacate de manta. Aquí se lleva un taparrabo tipo faldón, tipo rollo, ceñido con una faja negra. Aquí está la faja de colores. Mm, Y todo lo demás es exactamente lo mismo que lleva el danzante venado yaqui en Sonora, de los yaquis, el venado mayo de Sonora y el venado mayo de aquí de nosotros, los sinaloenses. Es un par de tenabaris, que son capullos de mariposa. Esto es un aspecto bien importante, me gustaría resaltarlo. Sí. Seguramente aquí en Culiacán todo el mundo los conoce y no sabe qué son. Si en este momento salen a ver el ciruelo de su casa en los patios, aquí en las colonias de Culiacán, en los ciruelos, es el árbol hospedero de una mariposa que se llama mariposa cuatro espejos. Su clasificación taxonómica, su nombre es Rochildia jorulla de Westwood. Es la mariposa cuatro espejos. El náhuatl en el pasado la conocía, el azteca la conocía como Itzpapalot, mariposa de obsidiana. Esta mariposa habita desde Alaska hasta Argentina, pero no todas las variedades de la mariposa sirven para hacer un capullo que tenga esta consistencia, esta acústica
esta sonoridad y esta resistencia. Parece ser que nomás la que se da en esta región del país, en el noroeste, entre los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, que es justamente donde habitan los tarahumaras, los yaquis, los seris y los mayos, que son los únicos que practican estas danzas, donde se usa el tenavari para hacer percusiones con los pies, con las piernas. Como decimos aquí en Culiacán, por angas o mangas, en algunas regiones del noroeste de México ya se extinguió la mariposa cuatro espejos. A tal grado que en muchas comunidades ya no usan tenavaris de capullo, sino empiezan a fabricarlos de metal, de plástico. Entonces, un llamado a todas las personas que habitan en la ciudad de Culiacán para que cuiden el ciclo reproductivo de la mariposa cuatro espejos, ya que es importante para nuestra identidad y para las danzas identitarias de los lloremes mayos y de los lloremes yaquis, que ellos a su vez vienen a recolectar aquí a Culiacán el capullo de la mariposa cuatro espejos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente cuidar que la mariposa, cuando esté posada esperando ser fecundada, no maltratarla, no es brujería, no es plaga. El gusano no es un gusano, en realidad es una oruga que cuando termina su etapa adulta se envuelve en un capullo, secretando un filamento para formar el capullo. Al paso de un mes, 2 meses, sufre la metamorfosis y sale volando como mariposa. Respetando ese ciclo y viendo que el capullo está vacío, entonces sí se puede cortar y se puede donar a los lloremes que vengan a recolectar. O bien, dejarlos ahí. No le van a hacer nada al ciruelo y forman parte del ecosistema de estos lepidópteros que ayudan a la polinización. Tenemos los guaraches de Petatillo, en particular la región de San Miguel y algunas regiones del norte de Sinaloa usan de correa blanca, que son los que yo uso. Yo bailo en el centro ceremonial de San Miguel Zapotitlán el sábado de gloria, el domingo resurrección de la Semana Santa Mayor. Ahí se usa este tipo de guarache. Un par de sonajas para llevar el ritmo, sonajas que le llaman ayales, pero regularmente no son hechos de ayales o de tecomates, sino están hechos de bules. Y los coyolis. Los coyolis son, en la lengua se llaman urujuctiriam, porque hacen ruju, 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 ruju. La lengua tiene algunas palabras que son onomatopéyicas. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo al sonido que dicen o hacen, es el nombre que recibe el algo, la cosa o el instrumento, ¿no? Tenavaris, urujuctiriam. Aunque se llaman coyolis en español, coyol en náhuatl, en honor a la Coyolxauhqui, que tenía como símbolo, como emblema, un cascabel. Estos son cascabeles, pero son de pezuñas de venado. Oh. Son de pezuñas de venado. Coyol, coyolim, o en su lengua nativa del Yoreme, que es urujuctiriam. Y bueno, pues tenemos los rosarios. Tenemos una cultura yoreme que ciertamente tiene un origen primitivo, nativo, y que mucho antes de la llegada de los españoles ya se practicaba este culto a los montes, al venado. Sin embargo, cuando llegan los españoles, el español, el misionero de la orden jesuita, porque hubo muchas órdenes, franciscanos y entre otros, ¿verdad? Carmelitas, pero el jesuita, el de la orden jesuita, para ilustrarte más o menos a manera de cuento, cuando llega le dice al yoreme, tú adoras y le rindes culto al venado, porque es bueno, porque es un ejemplo a seguir, porque te da paz, te da inspiración para ser mejor, como parte de la naturaleza. Nosotros, de donde venimos,
tenemos algo similar a lo tuyo. No más que nosotros no le llamamos mazo, no le llamamos venado, nosotros le llamamos Jesús. Ahí en ese momento es cuando empieza el sincretismo cultural y religioso y se amalgama la cultura prehispánica, antigua, el culto a los montes, a la naturaleza, al sol, al agua, al cielo, al venado, y se empieza a adorar la cruz y la adoración a esta liturgia, a este culto religioso llamado catolicismo, que fue adoptado y adaptado por parte de los lloremes, pero amalgamado y dando como resultado este sincretismo que hoy tenemos, donde el danzante de venado, antes de rendirle culto a los montes, se persina, ¿no? Es una simbiosis y es una sinergia, porque sin una no, ya hoy no es la otra. Entonces hoy siempre están presentes, unidas e interactuando la cultura yoremi y la cultura eclesiástica de los jesuitas. Me gustaría que me contaras o que nos pudieras decir cuáles son los lugares en los que has danzado, esos lugares a los que te ha transmitido, has sentido esa sensación de que nos has contado durante todo este podcast. Mira, como bailarín, yo fui bailarín de danza folclórica muchos años. Bailarín de danza y baile folclórico. Yo sé bailar Jalisco, Nayarit, los viejitos de Michoacán, el sinaloense, obviamente, por supuesto, la cuichi, uno de mis bailes folclóricos favoritos con banda sinaloense, la cuichi. Todos estos bailes yo los ejecuté, los interpreté en muchos teatros de Sinaloa. Conozco Sinaloa y Culiacán rincón por rincón, comunidad por comunidad, comisaría por comisaría. Mi trabajo a lo largo de estos últimos 40 años es haber trabajado con las instituciones de cultura más importantes de Sinaloa y de México, con Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, el Instituto Sinaloense de Cultura, lo que era Difocur antes, con Conaculta, con el FONCA, con PACMIC, con todos los sistemas de beca. He tenido todas las becas que hay, todo el sistema de becas que hay en México para los creadores. Yo he sido beneficiado con esas becas. Yo tengo que ser un agradecido con el sistema cultural en México. Haya estado quien haya estado en el poder, yo siempre fui beneficiado y apapachado. Yo creo que yo pertenezco a esa generación de los que se hacen llamar hijos del Estado. A mí el Estado me apapachó mucho. Fui un apapachado y un preferido por parte de las instituciones, un preferido, un consentido. Y viajé mucho a Estados Unidos, a Sudamérica, México, todo México. Entonces, pero esto, que es la cultura de donde viene mi madre, de Cajeme, que es de donde viene mi padrino del norte de Sinaloa, y que es de donde todavía hace 40 años había lloremes aquí en Nabolato, municipio de Culiacán. En esos años Nabolato pertenecía a Culiacán. En Culiacancito, todos estos municipios, todo lo que es Nabolato y Culiacancito, hay todavía apellidos: Tánoris, Anguameas, Buitimeas, Sobampo. Todavía existen estos apellidos. Bueno, yo recorrí todos los países que te digo, todos los lugares a través de la danza folclórica, pero quien me ha consagrado, quien me ha dado los mejores escenarios y los mejores reconocimientos es la danza del venado, gracias a mi familia y por supuesto a mi padrino Bernardo Esquer López, a los lloremes, que no podría mencionarlos a todos, la mayoría de los que fueron mis maestros, mis tutores, mis padrinos en el arte de la danza, y de lo poquito que sé de lengua, pues ya murieron. Gente de San Miguel, Zapotitlán, Tehueco, Charay, Mochicahui, la playita de Casillas o de Ocoroni, Oguira, Juan José Ríos,
la gente nativa de aquí de Culiacán. Toda esa gente fue la que me enseñó y he viajado mucho. Pero los lugares donde yo te puedo decir que me siento muy orgulloso y satisfecho de haber podido estar en ese público, con esa gente, con esos espectadores, son las enramadas Lloremes. Ahí es donde de verdad, aunque ahí no se usa el aplauso como acá en el medio urbano mestizo, que si haces algo que les gusta te aplauden, pero en la comunidad indígena el Lloreme se queda viendo, te ve cómo bailas, y si hace esto, con un gesto de aceptación, ya la hiciste. Entonces, al principio para mí era un reto, era un reto. Hay un paso en mi danza, en mi lenguaje corporal, donde yo hago la pierna así. Y entonces cuando la gente me ve que estoy bailando y estoy haciendo así en un momento de silencio, ¿qué hago? Y me quedo todo silencio, todo estático, en estatuaria, pero la pierna está temblando así. Dicen, mira, así igualito que el venado, es capaz de separar los movimientos y tiembla como si fuera un venado. Ese paso yo lo tomé de un momento de mi vida donde me daban tantos nervios bailar que temblaba de verdad. Temblaba mucho, pero tenía que ser valiente. Me decían mis tutores, tienes que ser valiente, primero conquistarte a ti mismo y luego conquistar al público. Después disfrutas y luego les haces magia. Wow. Eso yo no lo hubiera podido aprender ni comprender si ellos no me lo hubieran soplado al oído, si no me lo hubieran dicho. Esos sí son magos de verdad, quienes son capaces de sembrar ideas, de sembrar conceptos en los demás, como lo hicieron conmigo. Y yo estoy bien agradecido con toda la comunidad Lloreme del norte de Sinaloa y sur de Sonora. Y por supuesto con nuestros hermanos que habitan en Tucson. Ahí tenemos una población muy importante, población que fue una migración forzada en la época de la Revolución y en otras épocas, y que hoy viven en reservaciones ahí en Tucson. Hay Pascuayaqui en Tucson y la gente de ahí, pues un saludo a todos. Y si acaso algún día este podcast llega a la ciudad de Mérida, en Yucatán, pues también saludar a todos nuestros hermanos Lloremes que quedaron allá después de esa gran migración forzada en el Porfiriato. Muy bien. Por último, Leonardo, te quisiera pedir que voltearas a tu cámara y nos pudieras dar un mensaje para todas esas personas que están viendo este podcast o que lo están escuchando o que lo van a escuchar. Por supuesto, creo que sí es necesario lo que voy a decir y sobre todo es menester de cada uno de los padres, de cada uno de los maestros. Es muy importante que nos aboquemos a motivar, despertando en todos los niños las inquietudes por el arte, el deporte y la ciencia. Yo sé, lo he experimentado y lo puedo decir porque yo lo viví. Yo fui un mal estudiante, con muy bajas calificaciones, aún en las carreras profesionales. Yo estudié 2 carreras profesionales, una para maestro de arte integral y otra para profesor de danza folclórica. Y siempre fui mal estudiante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no por ser malos estudiantes vayamos a ser malos profesionistas. Yo hoy me considero un buen profesionista, un apasionado del deporte y un apasionado del arte y la cultura, y quiero pasar ese mensaje de mi experiencia. Motiven a sus hijos, motiven a sus alumnos a estudiar, a practicar de manera cotidiana el deporte, el arte y la ciencia. Quizá no formemos grandes científicos, deportistas de alto rendimiento o artistas consagrados, pero de lo que sí estoy seguro es que vamos a formar grandes y mejores seres humanos. Ese es mi mensaje. Leonardo, de verdad, muy agradecidos
muy agradecidos por esta gran oportunidad que nos has regalado, ¿no? Este tiempo tan valioso que sabemos que es para muchos de nosotros como seres humanos. Y muy bonitos tus mensajes, la verdad, has transmitido, y sigue así, ¿no? Al final de cuentas es parte de tu identidad, como tú lo comentas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Estoy a sus órdenes y un saludo hasta donde llegue este podcast. Gracias. Compartan. Despedimos este capítulo, no sin antes decirles a las personas que se suscriban al canal. Recuerden que este podcast tiene un propósito. Denle like, activen la campanita y decirte que en base a tu historia, recuerdo una frase que me gusta mucho que dice: quise escribir mi historia sin creer en ella, pero después descubrí que tenía que creer en ella para después escribirla. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. ¿Qué tal? ¿Con eso? ¿Con esto nos vamos?